Amelia Vargas, que nos va a brindar bastante apoyo y con el cual ustedes, cualquier duda que tengan sobre el ciclo, ¿de acuerdo? Sobre el ciclo, obviamente le escriben a ella por inbox. Gustavo nos escribe desde Cajamarca, Guido nos escribe de la República Independiente de Arequipa, dice. Meili Huánuco, Mel de Pisco, justo ayer estuve en Pisco, mi familia es de allá, ¿sí? ¿De acuerdo? Fabiana está desde Barranca, ¿sí? ¿De acuerdo? Me tuve que regresar inmediato porque tenía las clases y aparte el bloqueo de la carretera, si no, no llegaba. Alison está de Huancavelica, eh, Fabiana, ya dije, de Barranca, Yamile de Huancayo, postulante 4239 del Estado Independiente de San Juan de Urigancho, Jean-Pierre de Lima, igual que Guido de Lima, Jenny de Lima, ¿de acuerdo? José de Huaraz, Julián desde, desde Lima, Santanita City, Elvira desde Arequipa, Stephanie Huancayo, Vincent desde Lima, Lisbeth también nos escribe desde San Juan del Urigancho, ¿de acuerdo? Iván desde Cañete, ¿de acuerdo? Susetti desde Lima, Maciel desde el Chimpún Callao, Carlos desde Huacho, Lewis desde San Martín de Porres, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, Andrea Borja, ¿sí? Dice Andrea, dice, estudio anterior de la Facultad de Veterinaria. Sí, estuve en veterinaria el ciclo pasado, en el extraordinario, no sé si estás conectando ahorita. Y bueno, está en este caso Karina desde Barranco. Y bueno, tenemos así, obviamente, a 55 personas conectadas de distintas partes, en este caso de nuestro país, que obviamente hace enriquecedor y va a ser enriquecedor, obviamente, la experiencia que vamos a tener ahora en esta nueva modalidad virtual que, bueno, pues obviamente el centro ha sabido adaptar de manera inmediata y obviamente el ciclo pasado fue un ciclo tal, pero nos fue muy, muy exitoso y esperamos que este ciclo 2022 también sea muy, en este caso, muy exitoso también. Pero como le digo, va a depender mucho en este caso de ustedes, ¿de acuerdo? Va a depender mucho, mucho, mucho de ustedes, chicos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar a ver en este caso, mira, yo dicto el curso de Geografía y Educación Cívica. Vamos a empezar primero hablando de geografía, vamos a hablar todo lo que se pueda porque es la parte más larga, ¿sí? En el caso de educación cívica, obviamente lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿ya? Y bueno, eh, coméntenme, ¿alguna vez han oído hablar de geografía? ¿Han estudiado geografía en el colegio? Porque mayormente está dentro de la personal social, ¿no? En algunos casos sí lo tiene que tener independiente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero normalmente, sí, normalmente, muy bien, Rodrigo dice que no, Elvira, Mel, ¿no? Sí, lo tiene Iván también, dice que lo ha tenido de manera independiente. Eso es bueno, porque normalmente geografía obviamente está mezclado, entonces obviamente lo que se da de geografía es muy, muy, muy somero. ¿De acuerdo? Muy, 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 en este caso, un muy somero. O sea, ¿qué quiere decir somero? Muy básico, ¿no? Y obviamente para el nivel de exigencia que pide el examen de admisión en San Marcos, la misma pre, y cuando ingreses también, obviamente es importante, ¿no? Carla lo dice que lo ha visto en este caso, en la academia, ¿no? Entonces, vamos a ir profundizando, ¿ya? Vamos a ir en este caso profundizando un poco todo este tema de qué cosa del caso de la geografía. Yo geografía lo divido en 4 capítulos, chicos, recuerden esto, ¿ya? Primer capítulo que damos esta semana 1 y 2, acuérdate, es el capítulo de geografía matemática, ¿de acuerdo? En el capítulo de geografía matemática, lo que nosotros vamos a ver es principalmente todo lo que tiene que ver, pues, obviamente con cálculos matemáticos, principalmente lo que son líneas imaginarias, que es el tema hoy día, ¿sí? Coordenadas y la otra semana lo que es cartografía. Entonces ahí vamos a ver mucho la importancia de la disciplina matemática dentro de la descripción del espacio, ¿sí? Dentro de la descripción del espacio. ¿De acuerdo? Así es. Ah, mira, Andreita, un gusto volver a verte entonces. ¿De acuerdo? El segundo capítulo es el capítulo de geografía física, en el cual vamos a ver consigo la estructura de la Tierra. ¿De acuerdo? Vamos a ver consigo la estructura, en este caso, de la Tierra. ¿Qué quiere decir? La estructura de la Tierra relacionado con la geografía. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver consigo lo que es la geósfera y la hidrosfera. Estas tres vamos a conocerlas y cómo estas se relacionan, obviamente,
espacio geográfico y principalmente con el hombre. El tercer capítulo es un capítulo que está cada vez teniendo más preponderancia, es el capítulo de lo que sería la geografía biológica, ¿de acuerdo? En el cual vamos a ver más que todo el estudio geográfico en base a la relación con los seres vivos, ¿sí? En relación en este caso a los seres vivos, a la distribución de los seres vivos, y otro aspecto también importante que sería el tema del cuidado de qué, del ambiente, ¿de acuerdo? El cuidado del ambiente, o sea, vamos a verlo más desde el punto de vista, como te digo, ecológico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista ecológico. Luego, ¿qué cosa vamos a ver? El cuarto y último capítulo es el capítulo de geografía humana, ¿de acuerdo? Este cuarto último capítulo ya vamos a ver consigo principalmente el accionar del hombre dentro del espacio. Vamos a ver desde actividades económicas, vamos a ver desde, no sé, se me ocurre obviamente el aspecto demográfico, cómo estamos distribuidos, cuál es el comportamiento, y también vamos a ir viendo consigo el tema también político, ¿no? La distribución del espacio en base a qué cosa, fronteras, ¿no? Y un poco también la parte mundial, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos y vamos a comenzar a ver qué cosa es en este caso la geografía, ¿sí? La geografía, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar hablando sobre cómo nace esta disciplina. Esta disciplina nace, bueno, se supone, a colocar acá unos datillos, ¿sí? Algunos datitos vamos a colocarle acá, ¿sí? Para que vayan, en este caso, si quieres, ustedes anotando ahí en sus separatas o en su blogcito, si tienen, es importante que tengas. Surge en Grecia, esta disciplina, acuérdate, surge en Grecia 500 años antes de Cristo, ¿sí? ¿De acuerdo? O si quieres decirlo así, antes de nuestra era, ¿ya? ¿De acuerdo? Antes de Cristo o antes de nuestra era, ¿de acuerdo? Surge 500 años antes de Cristo. Y obviamente cuando surge, ¿cómo surge? Surge simplemente desde el punto de que el hombre necesitaba obviamente orientarse en el espacio donde él se desenvolvía, ¿de acuerdo? Entonces, esa orientación dentro del espacio donde se desenvolvía principalmente era de carácter descriptivo. ¿Qué quiere decir? Cómo yo iba de mi casa, por ejemplo, no sé, al campo, ¿no? O al lugar donde íbamos a cazar. Entonces, ahí para poder en este caso orientar, teníamos que encontrar puntos de referencia. La montaña, la posición del sol, quizás los árboles o arbustos, ¿no? O sea, teníamos que determinar puntos de qué, puntos de referencia. ¿Sí? Entonces, a partir de esa descripción de los puntos de referencia, ¿ya? A partir de la descripción de los puntos de referencia, comenzábamos a qué? ¿A qué comenzábamos? Comenzábamos obviamente a hacer la descripción, porque una descripción, acuérdate, ¿qué cosa es una descripción? Es mencionar todos los aspectos relevantes, ¿de acuerdo? Mencionar consigo todos los aspectos relevantes que obviamente nosotros que observamos, que nosotros que percibimos. Entonces, obviamente, las descripciones al inicio podríamos decirlo que eran orales, eran qué cosa, eran en este caso inclusive escritas, ¿no? Escritas, es decir, imagínate un folleto para decir de cómo viajar de Lima a San Juan del Urigancho, ¿no? Todo un folleto. Entonces, obviamente vamos a salir vamos a suponer de la pre, que tomar tal vehículo, nos bajamos en el paradero tal, donde identificamos tales cosas, de ahí avanzamos, el tiempo de viaje ha durado más o menos tanto tiempo, ¿no? Entonces, todas esas características era hacer geografía. Hasta que a alguien se le ocurre hacer algo. ¿Y qué cosa se le ocurre? ¿Para qué estar en este caso narrando? ¿Para qué en este caso estar haciendo grandes descripciones escritas? Si podemos en este caso simplemente representar en un papel, ¿no? Ya, si podemos representar algo, obviamente los hechos más relevantes, ¿de acuerdo? Los aspectos más relevantes, ¿no? Más relevantes y además, ¿qué cosa? Referenciales. Es así que poco a poco todas esas descripciones se van plasmando en qué? Se van plasmando en un documento. ¿Sí? Lo que tú inicialmente podemos decirlo así, que fue un croquis en el cual, vamos a decirlo, las distancias no eran exactas, pero eran referenciales, ¿sí? Y posteriormente se comenzó a precisar. Es ahí donde vamos a ver que la geografía comienza a nacer o comienza
a nacer el expertise cartográfico, ¿no? En el cual ya se más adelante, y ahí entra a tallar consigo con más fuerza la matemática. ¿Por qué? Porque en ese entonces, imagínense, hablando ya 300, 400 años antes de Cristo, no teníamos satélites, no teníamos drones, no teníamos aviones para ver consigo pues el terreno. Entonces, todo lo que se determinaba, las distancias para ser ya más precisos, se determinaba a través de cálculos matemáticos. A través de estos cálculos matemáticos pudimos obtener consigo lo que era la esfericidad terrestre, ¿no? Y ahí donde entra a tallar Hecateo de Mileto, que fue uno de los primeros, en este caso, en medir la circunferencia terrestre, ¿sí? ¿De acuerdo? Disculpa, Eratóstenes. Eratóstenes que va a ser uno de los primeros en calcular la esfera terrestre, no la circunferencia terrestre, ¿no? Luego vamos a tener, ¿qué cosa? El cálculo de la circunferencia, ya se empieza a tener nociones de la esfericidad. Entonces ahí, como te digo, están los aportes de Cateo, que, en el cual son las primeras descripciones, Aristóteles, las primeras nociones geográficas, pero Eratóstenes ya lo tenemos en los cálculos. Entonces, a partir de ese momento, en Grecia, hacia adelante, la geografía va a ir, ¿qué cosa? Avanzando rápidamente hacia algo importante, la precisión, ¿de acuerdo? En cuanto al manejo de qué? Al manejo del espacio, ¿sí? Así, obviamente, ya para finales de la Edad Antigua, obviamente con el desarrollo de los grandes imperios, en el cual necesitaban con mucho más razón, ¿de acuerdo? La representación de sus vastos dominios, ¿de acuerdo? Es que obviamente se requirió bastante de qué cosa de los geógrafos. Pero ¿qué pasa? Acaba la Edad Antigua y empieza la Edad, ¿qué? La Edad Media. ¿Y qué pasa con la Edad Media? Con la Edad Media, obviamente, dentro de lo que es Europa, se habla del oscurantismo, se habla del famoso oscurantismo científico. ¿Qué pasa con el oscurantismo científico, chicos? ¿Qué sucede en el oscurantismo científico? Obviamente se habla del oscurantismo científico, esta etapa de la Edad Media en la cual prácticamente la ciencia queda de lado por el teocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasaba, todo lo que sucedía en la Tierra era responsabilidad de Dios. Y todo lo que pasaba en la naturaleza era por Dios. O sea, si corría, en este caso, un fuerte viento, era porque Dios estaba, ¿qué cosa? Suspirando. ¿No? Si comenzaba a llover, es que Dios estaba llorando por tus pecados. ¿No? Entonces, imagínate, no quiero saber qué estaba haciendo Dios cuando hacía un huaico, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo estaba vinculado a Dios y no podías, en este caso, contradecirlo. Pero eso pasaba en donde? En Europa. ¿Sí? En Europa, a pesar de que científicamente no se avanzó más, ¿sí? La geografía comenzó a tener este carácter aún descriptivo, pero más que todo, ¿en qué aspecto? En la parte cartográfica. ¿En la parte qué? En la parte representativa, chicos. En la parte representativa, ¿sí? Comenzó a mantener ese aspecto representativo, o sea, más cartográfico, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Obviamente, fuera de Europa, en el mundo árabe, en el mundo oriental, chino, ¿no? La ruta de la seda, ellos continuaban con su vida, ellos continuaron con los avances que científicos. Es así que para, vamos a decirlo así, finales, ¿no? Un siglo antes ya de prácticamente concluir la Edad Media, empiezan a darse los primeros viajes exploratorios, surgen los primeros exploradores, que empiezan a llegar al mundo árabe, al mundo chino y empiezan obviamente a descubrir una serie de cosas, de, en este caso, inventos tecnológicos, ¿de acuerdo? De inventos tecnológicos. Y que comienzan a qué cosa, a ver cómo funcionan, para qué sirven, y los comienzan a traer al mundo que europeo, ¿de acuerdo? Pero obviamente todas estas innovaciones que había en Arabia, que había en este caso en China, obviamente lo que más fueron era para profundizar lo que dice Iván, la parte cartográfica, las cartas náuticas, los mapas, ¿no? Que como te digo, todo era basado, pues, como te digo, en cálculos matemáticos y tomando de referencia, obviamente, las estrellas, ¿no? Las estrellas, ¿sí? Las estrellas. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, más aportes árabes, ¿no? Al Idrisi, Ibn Batuta, que obviamente durante la Edad Media, gracias a sus aportes fundamentales. Pero,
Ya para finales de la Edad Media, en el mundo europeo, obviamente los grandes descubrimientos, los grandes viajes exploratorios hacia las Indias, ¿no? Obviamente permitieron, ¿qué cosa? Que obviamente la cartografía, obviamente evolucione. ¿Y qué es lo que va a suceder para finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna? Lo que va a pasar es lo siguiente, que la geografía para finales de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, se queda sin objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Si en la Edad Antigua y en la Edad Media era solamente escribir el espacio, representarlo, para finales de la Edad Media, obviamente el nivel de perfección que llegó a tener la cartografía en ese entonces fue elevadísimo. Tanto así que prácticamente se desvincula de la geografía y se vuelve, como te digo, una disciplina autónoma. Es ahí donde los, los geógrafos, obviamente nos quedamos aparentemente sin chamba porque no hay qué cosa, no hay un objeto de qué, no hay un objeto en este caso estudio. Entonces, empezamos en este caso nuestro dilema. Y nuestro dilema era encontrar un objeto de qué, un objeto de estudio. ¿Sí? Era encontrar un objeto de estudio. ¿Cuál iba a ser ese objeto de estudio? Entonces, obviamente los geógrafos se sientan y empiezan a un poco a revisar cómo surge la geografía, hay que encontrar en este caso la relevancia de los fenómenos del entorno, de la naturaleza, y dicen, ah, no, lo que vamos a hacer es comenzar a entender los fenómenos y hechos que dé la naturaleza. Es ahí donde la geografía comienza a tener consigo, ¿qué cosa? Grandes avances, grandes progresos. Es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, los aportes de Nicolás Copérnico, en el cual se dedica principalmente a entender qué cosa, los astros. Colón, ¿no? Que obviamente empieza las grandes exploraciones, igual que Kepler. Mercator, que obviamente empieza también, ¿qué cosa? A ver mecanismos de perfección, en este caso cartográfica, pero también van a aparecer otros también científicos notables, ¿no? Que obviamente van a comenzar a qué cosa, a introducirse y a especializarse, ¿de acuerdo? Es así que para finales de la Edad Moderna y ya inicio de la contemporánea, lo que tú vas a tener en la geografía, disculpa, siguiente, lo que vas a obtener en la geografía es un alto nivel de especialización. ¿Sí? Es un alto nivel de qué cosa? De especialización. Que va a permitir consigo que ya para ese tránsito entre la edad moderna y la edad contemporánea, la geografía, ¿de acuerdo? Pueda dar a luz lo que vamos a llamar consigo, ¿qué cosa? Lo que vamos a llamar consigo las ciencias auxiliares. ¿Por qué? Siempre no va a faltar el friki, el obsesivo, el compulsivo, que se va a obsesionar con un tema de estudio. Entonces, tanto va a ser su nivel de profundización en ese tema de estudio que prácticamente va a generar una gran especialización y nacimiento de una disciplina. ¿Qué cosa es la teoría heliocéntrica? Me pregunta Shania. La teoría heliocéntrica es la teoría en la cual, obviamente, habla Copérnico, en el cual el centro del sistema solar es el Sol. Que los astros, los planetas giran en torno a quién? Giran en torno a él. ¿Sí? Los astros, en este caso los planetas, giran en torno a quién? Al Sol. Esa es la teoría heliocéntrica. Kepler más que habla sobre el posicionamiento de los planetas, o sea, tiene que ver el tema de las distancias. Mercator lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Con en este caso la famosa proyección. Y Colón, bueno, el gran descubridor que obviamente también demostró, ¿no? Demostró lo que ya se hablaba antes, ¿no? Sobre la esfericidad, ¿no? De la Tierra. Acuérdate, para la Edad Media la Tierra todavía, o sea, había dejado de ser redonda para volverse, ¿qué cosa? Plana, ¿no? Entonces Colón lo que hace es en el descubrimiento de América demostrar qué cosa, que la Tierra no era plana, ¿de acuerdo? Ahora, como te decía, para la Edad Moderna, entonces lo que vamos a tener que hay una gran serie de avances, ¿de acuerdo? En este caso, en el avances y progresos geográficos, que terminan consigo una especialización y surgimiento de lo que sería, ¿de acuerdo? De lo que sería, en otras palabras, ciencias auxiliares.
Para la entrada de la edad contemporánea, debido a este alto nivel de especialización, surge consigo, ¿qué cosa? El replanteamiento del objeto de estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora si tú vas a estudiar los fenómenos, vas a encontrarte con alguien que se va a sobreespecializar. Y obviamente va a hacer que la geografía pierda en sí la esencia, ¿no? Entender a la naturaleza. ¿Por qué? Porque esa especialización ya se centra en un aspecto de quién? De la naturaleza. Entonces, para la edad contemporánea, otra vez surge consigo un nuevo replanteamiento. ¿Y cuál es el replanteamiento? El replanteamiento tiene que ver con qué? El replanteamiento tiene que ver consigo con una nueva definición de la geografía. Lo vamos a ver más adelante, que es la disciplina, ¿de acuerdo? Es la disciplina que estudia, acuérdate de eso, las interrelaciones del hombre con el medio que lo rodea, ¿ya? Que lo, ¿de acuerdo? Que lo rodea, ¿sí? Con el medio, en este caso, que lo rodea, ¿sí? El medio ambiente que lo rodea, ¿de acuerdo? Eso va a ser, en este caso, la definición. Entonces, en otras palabras, ya no va a describir, ya no se va a centrar en este caso en analizar qué cosa, cada uno de los fenómenos por algún motivo va a permitir pues un sobrenivel de especialización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? O sea, lo que va a estudiar la geografía para la edad contemporánea es estas interrelaciones, o sea, cómo el medio que lo rodea al hombre influye en él y cómo el hombre influye en cosa, en ese medio que lo rodea. Entonces comienza a tener ya un matiz cada vez más científico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Comienza a tener consigo un matiz cada vez más científico, ¿de acuerdo? Inclusive que filosófico, ¿no? En que va a terminar derivando en qué? Va a terminar derivando en tendencias, ¿no? En enfoques, ¿no? En este caso tenemos el enfoque determinista y el posibilista, en el cual obviamente para el siglo XIX, finales del siglo XIX, la geografía tenía esta relevancia siguiente. En el caso del determinismo hablaba, la escuela alemana dice, que obviamente la geografía va a permitir el desarrollo de los países. En cambio, en el enfoque posibilista de la escuela francesa, más bien el desarrollo de qué cosa, el desarrollo de los países, como en el determinista decía, mira, para que lo entiendas así, en el determinista decía, si tú tenías un buen suelo, tenías recursos y un buen clima, estabas, ¿qué cosa? No condenado, estabas en este caso bendecido a ser desarrollado. Si obviamente carecías de suelo, recursos y agua, ¿sí? Y clima, olvídate, ibas a ser pobre toda tu vida. ¿De acuerdo? En cambio, los posibilistas decían no, que más bien la geografía permitía el desarrollo de los pueblos porque esto iba a permitir que los hombres con su capacidad puedan adaptar al medio, ¿qué cosa? A sus necesidades, ¿no? Puedan transformarlo. Entonces empieza ese debate. Debate que ya en el siglo XX empieza nuevamente a generar pues nuevos enfoques. Es así que ya teníamos, por ejemplo, la geografía cuantitativa, que lo que más busca es ver el tema de datos, ¿no? Para analizar. Y por último, el del enfoque del siglo XXI, más que todo a finales del XX y este siglo, que es el enfoque sistémico. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, a von Humboldt, a Ritter, que obviamente son de la escuela, ¿qué cosa? Determinista, ¿no? Es importante conocer la naturaleza, conocer el entorno para el desarrollo. Y si obviamente estamos bendecidos, si tenemos en este caso recursos, tenemos, ¿cómo se dice? Aparte de recursos, tenemos agua, clima, estamos obviamente favorecidos hacia el desarrollo. En cambio, Vidal de Leblanc, ¿no? Paul Vidal Leblanc, ¿qué pasa? Con Paul Vidal Leblanc, lo que va a suceder es lo siguiente. Él es de escuela posibilista francesa. Ellos dicen, no, es la capacidad de los hombres para adaptar a qué cosa, ese entorno a su favor, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder lograr qué cosa, ese desarrollo. Y como te digo, vamos a tener nuevos, qué cosa, nuevos enfoques. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Andreita. Gracias, Valentina. Muy bien.
A ver, uno más y continuamos. No hay pregunta. Muy bien, Rodrigo. Gracias, Nikita. Listos. Entonces, conclusión. Ya hemos hablado de la evolución de la geografía. Acuérdate, en la edad antigua, edad media, netamente descriptiva. ¿Sí? En la edad, en la edad moderna empiezan a haber qué cosa, grandes avances. ¿Por qué? Porque hay esta desvinculación, ¿no? De la cartografía, de la representación del espacio, que en el mundo antiguo, en el mundo medio, era hacer geografía. Entonces, como te digo, se llegó a un nivel de especialización que nació la cartografía. Entonces, para la edad moderna, obviamente, un nuevo replanteamiento en el objeto de estudio que terminó derivando en qué? Terminó derivando, obviamente, en el nacimiento de nuevas disciplinas. ¿Debido a qué? Debido a que en la edad moderna, acuérdate, empezamos desde el punto de vista geográfico a entender la naturaleza. Entonces, en ese entendimiento de la naturaleza es que se empieza a qué? A ver ese alto nivel de especialización. Segundo, lo segundo sería, dentro de la edad moderna, es que esto permitió el surgimiento de ciencias auxiliares. Y bueno, en la edad contemporánea, ¿sí? Obviamente ya tiene un matiz netamente científico, que lo que busca abordar es principalmente esto, ¿no? Una ciencia social, ¿de acuerdo? Que estudia la relación entre el hombre y el medio que, en este caso, que lo rodea. Ahora, el objeto de estudio de la geografía, obviamente, es el espacio donde se dan estas interrelaciones. Y ese espacio donde se dan las interrelaciones lo vamos a llamar así, espacio geográfico. ¿De acuerdo? El espacio geográfico se dice que es la naturaleza modificada por el hombre. ¿Sí? Podemos decir, de acuerdo, que el espacio geográfico, ¿sí? Son las áreas accesibles a las actividades cotidianas del hombre. Acuérdate, son las áreas accesibles, acuérdate eso, las áreas accesibles a las actividades cotidianas del hombre. ¿Sí? Cotidianas del hombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este espacio geográfico, ¿de acuerdo? Va a tener una serie de características. ¿De acuerdo? ¿Qué características en este caso tiene? La localización, ¿qué quiere decir? Que lo podemos ubicar, ¿de acuerdo? Lo podemos en este caso ubicar, ¿ya? También, ¿qué cosa? La extensión, porque lo podemos, ¿qué cosa? Medir, ¿ya? Entonces ahí tenemos aspectos cuantitativos. Conexiones, ¿por qué? Porque de una u otra manera, ¿qué cosa va a pasar con el espacio geográfico? Lo que sucede ahí, obviamente, todo es relacionado. Es decir, ningún fenómeno, ¿en qué cosa? En la naturaleza o lo que esté sucediendo ahorita, nada está por sí solo. Todo es una seguida. Inclusive, por ejemplo, se habla mucho del tema del COVID, ¿no? Que es el tema en este caso de moda. ¿Y qué pasa con el tema en este caso de moda, con el tema COVID? Se habla de que obviamente hay una relación, ¿no? Obviamente el virus, de una mutación, de obviamente el murciélago, pero que también obviamente este mutado, ¿por qué obviamente desarrolla esta mutación? Debido a que obviamente ha habido un cambio en su entorno. Y este cambio en el entorno ha sido, ¿por qué? Por obviamente el cambio climático, y el cambio climático, entonces te das cuenta que hay toda una serie de fenómenos, inclusive, estamos hablando de fenómenos antes y obviamente fenómenos después, ¿no? Que se están en este caso generando, ¿no? Por ejemplo, a nuestras conductas en cuanto al tema al tema COVID. El dinamismo, ¿a qué se refiere el espacio geográfico? El espacio geográfico está en constante actividad, está en constante, ¿qué cosa? Transformación. Acuérdate eso, está en constante transformación, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos, obviamente dentro de la característica, la localización se ubica en la extensión, obviamente es medible, ¿de acuerdo? En las conexiones estamos hablando, ¿qué cosa? La relación, ¿de acuerdo? Relación con otros fenómenos, ¿sí? Con otros fenómenos. Y en el dinamismo, obviamente, ¿qué cosa? La constante, ¿qué cosa? La constante transformación, ¿sí? La constante, ¿qué? Transformación, ¿de acuerdo? La constante transformación, ¿ya? Ahora, el espacio geográfico, obviamente, como te digo, es el área, la naturaleza modificada del hombre, y es el área donde el hombre se desenvuelve. Entonces, el hombre se desenvuelve, ¿de acuerdo? Obviamente en la Tierra está comprendida en tres partes. Obviamente uno es la geósfera, ¿sí? En el cual solamente el hombre llega hasta lo que llamamos el cial, ¿de acuerdo? La atmósfera, ¿de acuerdo? Que es solamente, digamos, hasta la tropopausa, ¿sí? Hasta la tropopausa.
y la hidrosfera, donde el hombre llega tranquilamente hasta lo que sería, ¿qué cosa? El zócalo continental, ¿ya? Hasta lo que es el continental. Esos son los límites del espacio geográfico. O sea, es el límite de las actividades cotidianas. Obviamente no te voy a decir que el hombre ha llegado más abajo del cielo, o sea, ha llegado hasta el cima, sí, pero no es que haga sus actividades cotidianas ahí, ¿de acuerdo? Sus actividades cotidianas lo realiza dentro del cielo. ¿Qué quiere decir? En el suelo de tu casa, en el suelo donde tú caminas, en el suelo donde extraes los recursos. En la atmósfera llegamos hasta la tropopausa, hasta los 12, 15 kilómetros, ¿de acuerdo? Hasta los 12, 15 kilómetros, ¿sí? De altitud. Obviamente, los vuelos cotidianos de avión, ¿no? De avionetas, ¿sí? Obviamente, más arriba hemos superado, pero no es que hagamos una actividad, reitero, cotidiana. Y en lo continental igual, ¿no? Cuando nos metemos a la playa, a bucear, ¿no? Lo hacemos dentro del zócalo, igualito, sacamos los recursos, los peces, sacamos el petróleo, pero del zócalo. Más abajo hemos llegado, sí, pero no es que hagamos actividades cotidianas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, continuamos. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, eh, en la actualidad, como te digo, la geografía tiene un enfoque que le llamamos el enfoque sistémico. El enfoque sistémico está centrado principalmente en qué. Acuérdate, ya lo voy a poner grandote, ¿ya? Enfoque sistémico, ¿sí? El enfoque sistémico es obviamente entender qué cosa, entender obviamente a toda la Tierra, a toda la naturaleza como un gran sistema, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso se llama el geosistema, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es. Muy bien, Stephanie, exactamente. Si se hacen vuelos, en este caso comerciales, ¿no? Ya por encima de la troposfera o a otros planetas, ya podríamos hablar más allá de eso, pero eso también implicaría consigo una nueva reestructuración, obviamente, en la parte del objeto de estudio. Entonces, centrándonos en el enfoque sistémico, lo que busca, reitero, es que toda la naturaleza, en este caso donde el hombre se relaciona, es un gran sistema y en el cual lo que busca el enfoque sistémico busca, obviamente, que la geografía, ¿qué cosa? Busca que la geografía sea, ¿qué cosa? Sea una herramienta, ¿de acuerdo? Una herramienta para, ¿qué cosa? El desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? Voy a ponerlo acá. El problema de no poder calcular. El desarrollo, en este caso, sostenible. ¿Qué quiere decir? O sea, a partir del conocimiento geográfico, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Vamos a poder cuidar nuestro planeta. Que obviamente ahorita ya el punto de equilibrio ya se ha quebrado, ¿entiendes? Se ha quebrado. Entonces ahorita necesitamos, ¿qué cosa? Cuidar el planeta. Entonces a partir de este enfoque sistémico nos va a permitir, ¿no? Entonces, el geosistema. El geosistema, escucha bien, el geosistema, en otras palabras, lo voy a poner entre paréntesis, es lo que nosotros llamamos el espacio, ¿qué? El espacio geográfico, ¿sí? Vendría a ser consigo el espacio, ¿qué? Gráfico, ¿sí? ¿Sí? Pero el espacio geográfico dentro del enfoque sistémico, en el cual es una unidad funcional donde se dan una serie de cosas, de fenómenos, producto de qué cosa, de interacciones entre quienes, entre entidades y subsistemas. ¿Qué quiere decir los subsistemas? Acuérdate, el espacio geográfico yo te dije que estaba conformado por quién, por la geosfera hasta el cial. Ese cial nosotros le llamamos litosfera. En la atmósfera, obviamente hasta la tropopausa. En la hidrosfera, ¿qué cosa es? La hidrosfera hasta el zócalo. Y en la biosfera es donde se desenvuelven todos los seres vivos, todos, plantas, animales. Y sociosfera es donde se centra o se desenvuelve exclusivamente quién, el hombre. ¿Ya? Dentro de esto, obviamente vamos a tener tres tipos de entidades que se van desarrollando dentro de esta integración. ¿De qué cosa? Dentro de esta integración de subsistemas, que son las entidades abióticas, que en otras palabras, digámoslo así, son las rocas y minerales.
¿ya? Y minerales. Las bióticas, que son las plantas, en este caso, y los animales, ¿de acuerdo? Plantas, animales, ¿ya? Plantas, animales. Y las antrópicas, obviamente, somos nosotros, los seres que, los seres humanos. Pero obviamente, ¿por qué? Porque obviamente los seres humanos, obviamente están categorizados por, obviamente, lugar de nacimiento y otra serie de criterios, ¿no? Cuando al final todos somos lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente se centra en eso, ¿no? Entonces, la interacción de estas tres entidades, estos tres entes, de estos tres tipos de individuos, dentro de cada uno de los subsistemas, obviamente toda esa interacción hace que esa funcionalidad sea el geosistema. El agua sí sería en este caso abiótica, exactamente. No tiene vida, pero da vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? No tiene vida, pero da vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces acuérdate, el geosistema en otras palabras es el espacio geográfico, pero del enfoque sistémico, el enfoque que busca pues usar a la geografía ya no para el desarrollo de los pueblos, sino busca como una herramienta de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte metodológica y una parte de investigación, que lo que va a buscar es tratar de corregir todo el desastre que ha hecho la especie humana dentro de qué cosa, dentro del entorno. ¿Sí? Muy bien, chicos. Continuamos entonces y nos vamos ahora sí a ver esta parte que es un poquito más pesada, que son las líneas imaginarias, ¿sí? Puntos y líneas imaginarias. Chicos, ¿qué es lo que sucede? Como te comentaba al inicio, la etapa, ¿qué cosa? En la etapa antigua, la geografía era netamente descriptiva, ¿no? Medía distancias, ¿no? Las formas de la tierra, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se hacía eso en la antigüedad? ¿Ah? ¿Cómo se hacía eso en la antigüedad? Obviamente en base a cálculos que matemáticos, ¿sí? ¿Ya? ¿En base a qué? A cálculos matemáticos, ¿sí? En base a cálculos, en este caso, matemáticos. Un ratito, postulante, ahorita postulante 4220 tiene que cambiar de nombre, hijo, ¿sí? Ya, para poder en este caso ya ubicarte, ¿sí? Ya, un ratito ahí, tómale foto, no sé, anota los detalles que te interesen y dices ya, ¿de acuerdo? Para continuar y no retrasarnos porque estamos con la hora. No dice, nos metemos un break, ¿sí? Si se van al kiosco, ¿de acuerdo? Se van a comprar su pan con torreja, no sé, algo por el estilo. Bueno, chicos, eh, en el caso de las líneas imaginarias, mira, ¿qué cosas son las líneas imaginarias? Como te decía, son este conjunto de trazos matemáticos, calculados matemáticamente, que han permitido establecer las formas y dimensiones de la Tierra, ¿sí? Pero que en la actualidad estas líneas permiten ubicarnos dentro de la Tierra, ¿sí? ¿De acuerdo? Ubicarnos dentro de qué cosa, dentro de la Tierra, ¿sí? Entonces, la disciplina que estudiaba estas líneas, ¿de acuerdo? Estas líneas, ¿sí? Ya, la disciplina que estudia estas líneas es ¿cuál, hijo? Esta disciplina que estudia estas líneas es la geodesia. La geodesia es la disciplina que estudiaba las formas y dimensiones de la Tierra. Digo, estudiaba, ¿por qué? Porque lo que va a suceder es que ahora con la informática, ¿de acuerdo? Ahora con la informática, ¿sí? ¿De acuerdo? Con la informática, ¿qué es lo que va a suceder? Esas malas costumbres, Gustavo. Eh, ya prácticamente con un software lo sincronizamos con los sistemas de información geográfica, dígase satélites, dígase GPS, y automáticamente en tiempo real podemos tener con qué cosa, formas y dimensiones. Entonces, ahorita entonces, ¿esa con la geodesia está desapareciendo? No. Ahorita la geodesia lo que se va a centrar es principalmente en estudiar estas líneas imaginarias. Motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es poder ubicarnos dentro de qué cosa, dentro de la superficie terrestre. Entonces ponemos ahí que es un conjunto de líneas, permiten qué cosa, ubicarnos, ¿sí? Ubicarnos y orientarnos, ¿sí?
en la superficie, ¿sí? En la Tierra, ya si quieres decirlo así, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como te digo, son binarios, no los tocas, no los puedes tocar, no te pueden atravesar, o sea, solamente están ahí, como te digo, y se establecen en base a cálculos matemáticos y ahora con la informática lo tenemos. Una de las primeras líneas imaginarias más importantes, ¿cuál es, chicos? Es el eje terrestre, ¿sí? El eje terrestre, ¿sí? Que también va a ser denominado el eje de rotación. ¿Por qué el eje de rotación? ¿Ah? ¿Por qué en este caso el eje de rotación? Porque la Tierra sobre esta línea, ¿qué cosa va a suceder? Va a dar su vueltita, ¿en qué sentido? De oeste a este. Acuérdate eso. Va a comenzar a girar sobre esta línea de oeste a qué? A este. Si lo vemos del norte en sentido antihorario, si lo vemos desde el sur en sentido horario. ¿Sí? Entonces, es el eje de rotación. ¿Perdón? Además, es considerada como la línea de los polos. Lo voy a poner ahí, no lo han puesto. ¿Por qué vamos a llamar línea de los polos? Porque te une a quiénes. Habla, ¿a quién te une? Al polo norte, ¿el polo qué? Con el polo sur. ¿De acuerdo? Ahora vamos a establecer por qué en este caso son importantes estos polos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se han establecido? Porque dirás, ¿quién puso ahí el Polo Norte? ¿Qué? Ahí está. No, ahorita te lo voy a explicar, no te preocupes. El Polo Norte, para que lo entiendas, obviamente apunta hacia el estelar, ¿sí? Hacia la estrella ¿qué? Hacia la estrella polar, ¿de acuerdo? Hacia la estrella polar. En cambio, el Polo Sur apunta hacia la cruz metalera, la cruz del sur, ¿sí? Hacia la cruz, en este caso, del sur, ¿sí? Hacia la cruz, en este caso, del sur, ¿sí? Ya hacia la cruz del sur. ¿Ya? Entonces, obviamente, esa verticalidad hacia la estrella polar y hacia la cruz del sur, hacia esa constelación, es que ha permitido determinar estos dos puntos importantes, que se conectan con el eje terrestre. Ahora, otra característica del eje terrestre, ¿cuál es? Posición. ¿Cómo está el eje? Acuérdate, el eje se encuentra inclinado, ¿sí? A 23 grados 27 minutos respecto a la vertical. ¿Qué cosa es la vertical? Ahí tú tienes el plano del eclipse, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tú tienes el plano del eclíptica, ¿sí? Lo tienes ahí claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La vertical vendría a ser la línea perpendicular al plano de quién? La línea perpendicular al plano, en este caso, de la eclíptica. ¿Sí? Vendría a ser, en este caso, la línea perpendicular, en este caso, plano de la eclíptica. ¿Ya? ¿Sí? Al plano, en este caso, de la eclíptica. ¿Ya? Vendría a ser. Entonces, ese ángulo de inclinación hacia esa vertical, ¿sí? ¿De acuerdo? Vendría a ser 23 grados 7 minutos. Obviamente, si tú tocas ya sería el complemento, 66 grados con cuánto? Con 33, ¿qué cosa? Con 33 minutos. ¿Sí? 66 grados con 33 minutos. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hay fallas? ¿Sí? Ah, ya, ya. Ya. No se preocupen, chicos, por el chat, todo por el chat. Yo lo leo, estoy leyendo el chat. Ahí estoy dando ahí las travesuras de Gustavo de salón en salón. ¿Sí? De acuerdo, ahora sí, ya, listo, ya ha ido, listo. Ah, Movistar, sí. Cámbiate a claro, hijo. Yo tengo claro, ya te entrecorta. A ver, confirme. Ya. Entonces, vuelvo, entonces a la explicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Se escucha o no se escucha? Decídense, chicos. ¿Se escucha o no se escucha? En algunos sí, en otros no. Ya, listo. Escuchen, chicos, ya, no peleen, calma.
Entonces, como te iba diciendo, 23 grados 27 minutos esa línea vertical, ¿sí? Y el complemento, obviamente, sería, ¿qué cosa? Hacia el plano. Ahora dirás, profe, ¿qué cosa es el plano? Bueno, te explico. El plano, ¿de acuerdo? De la eclíptica vendría a ser nada más y nada menos que la órbita, ¿qué? La órbita terrestre, ¿sí? La órbita terrestre. Ah, dirás, ¿qué cosa es la órbita terrestre? La órbita terrestre es, en este caso, esa línea imaginaria en la cual la Tierra va desplazándose en torno a qué? En torno al Sol. ¿Sí? ¿Es esa qué cosa? Esa, reitero, vendría a ser esa línea imaginaria por donde la Tierra se desplaza en torno al Sol. En otras palabras, vendría a ser el ecuador, ¿qué? El ecuador solar. Ahora, debido a la inclinación del eje, ¿de acuerdo? Entonces, que se en las estaciones, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita si tú te das cuenta, todo el sol está cayendo, toda la radiación solar, los rayos solares están cayendo con fuerza, ¿en dónde? En el sur, mientras que en el caen con menor fuerza. No sé si se dan cuenta ahí, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que abajo en el sur estamos en verano, como lo estamos viendo ahora, y en el norte está en qué cosa? En invierno. Entonces, cuando la Tierra esté en otra posición, ¿de acuerdo? En otra posición, ¿sí? Doctora, no te preocupes, ¿sí? Cuando el Sol está en otra posición, vas a ver que los rayos solares por la inclinación del eje van a caer directo hacia el ecuador, entonces ahí comienza lo que sería el otoño, en el sur y en el norte la primavera. Luego se coloca en otra posición donde más bien ahora los solares inciden con más fuerza en donde? En el norte, entonces en el norte está empezando el verano y en el sur, ¿qué cosa? Eso, esa inclinación también va a afectar en el tema de la iluminación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el invierno, si ustedes recuerdan, os habrán dado cuenta, se habrán dado cuenta que el sol más o menos, o mejor dicho, el día ya estaba claro a las 7 de la mañana, ¿sí? Y empezaba a oscurecerse a las 5:30. Ahora en el verano, que ya hoy día oficialmente comienza, estamos viendo qué cosa, estamos viendo que estamos arrancando, ¿qué hora? Ya a partir un poco menos de las 6 de la mañana, 5:45, 5:30, y el sol se empieza a ocultar un poquito más allá de las 6:30. ¿Entiendes? Entonces, esa variación tiene que ver mucho con qué, con la inclinación del eje. Y eso, acá en el Perú, si nosotros nos alejamos más al Ecuador, esa duración tiende a ser, ¿qué cosa? Tiende a ser mayor, chicos. ¿De acuerdo? Tiende a ser, en este caso, mayor. Entonces, después del break que vamos a tener, chicos, vamos a ver consigo, ¿ya? Vamos consigo, esto lo cómo se da, ¿de acuerdo? Y vamos a ver sería el Ecuador, los paralelos, cotidianos, coordenadas geográficas. Lo vamos a hacer así rapidito y vamos a ver al final, ya, así también rapidito, la educación, en este caso cívica. ¿Ya, chicos? Entonces, metemos nuestro primer chepibola, ¿sí? ¿De acuerdo? Nuestro primer break. Retornamos 10:05. Si no estás 10:05, cierro la puerta y no te dejo entrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cualquier cosa, estoy acá en el chat, ¿sí? Cualquier cosa, estoy en el chat respondiendo alguna duda, algunas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nos vemos a las 10:05. 10:05, cierro la puerta, acuérdense. Obviamente habíamos hablado del eje, la importancia que tiene para las relaciones, así como también para lo que sería el tema de lo que es la diferente duración. Obviamente los polos también hemos hablado, ¿no? Cómo se han determinado, ¿no? Pero más allá de eso son los puntos extremos del eje de rotación, coinciden en este caso son las zonas más frías, es el punto de mayor latitud y obviamente ahí las noches llegan a ser en este caso 6 meses largos, ¿no? Porque prácticamente están totalmente expuestos o en este caso oscuras, ¿no? Y todo esto por la inclinación del eje. Ahora, vamos a ver en este caso al círculo máximo. El círculo máximo terrestre es en este caso el ecuador terrestre, ¿sí? ¿De acuerdo? Es el círculo máximo, acuérdate eso, el círculo máximo, ¿sí? Es el círculo máximo terrestre. ¿Por qué?
Porque dentro de todas las líneas y círculos imaginarios no hay otra línea más grande que él, ¿sí? No hay, ¿de acuerdo? No hay, ¿sí? ¿Por dónde te quedaste, Rodrigo? No hay otro más grande, no hay otro más grande, ¿sí? Entonces, eso le decimos el círculo. Y esto lo vas a ver en su tamaño, pues, ¿no? La línea que prácticamente su circunferencia mide más o menos 40.075 kilómetros. ¿Qué equivale también a cuánto? Equivale a 360 grados. Es decir, que si yo quiero obtener un grado de la circunferencia ecuatorial, ¿de acuerdo? Si queremos obtener un grado de la circunferencia ecuatorial, simplemente tenemos que dividir esos 40.075 entre 360. Y así obtendremos en kilómetros de un grado de la circunferencia ecuatorial. ¿Sí? ¿De acuerdo? También es el único lugar donde el día y la noche tienen consigo, ¿qué cosa? Igual, ¿sí? Tienen consigo igual, ¿qué cosa? Igual, en este caso, duración, ¿sí? Ya tienen consigo igual duración, o sea, siempre va a durar 12 horas de día, 12 horas de qué? 12 horas de noche. ¿Ya? ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos con el ecuador terrestre? Bueno, es el círculo máximo también porque te va a partir a la Tierra en dos hemisferios, ¿sí? En dos hemisferios. Arriba nosotros le vamos a llamar así hemisferio trinchera norte, ¿sí? Trinchera norte, también llamado boreal, ¿sí? Boreal, y también llamado septentrional, ¿de acuerdo? En cambio, abajo tú tienes el hemisferio comando sur, ¿no? Hemisferio de segunda, ¿sí? ¿De acuerdo? Hemisferio sur, ¿sí? Comando sur de segunda. Y también tenemos consigo, también le llamamos austral y meridional. Acuérdate de esos nombres, ¿ya? Porque siempre durante el curso lo vamos en este caso ir dando de esa manera, ¿no? Quizás no digamos norte explícitamente, sino digamos boreal o septentrional. Entonces, ya tú tienes que tener claro que boreal y septentrional es norte, ¿sí? Y que sur es austral o meridional. Eso hay que tenerlo ya claro, ¿sí? Eso sí tenemos que guardarlo en el disco duro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también, ¿qué cosa? Es el paralelo base. No sé si lo han puesto ahí, pero lo vamos a poner ahí. Como paralelo base, ¿sí? Como paralelo base, ¿ya? Acuérdate eso, ¿sí? Es el paralelo base. El paralelo base prácticamente es la referencia para la latitud, que ahora lo vamos a conocer más adelante, no se preocupe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los demás paralelos ya van a ser círculos menores a él. Es decir, ningún paralelo va a ser más grande que el ecuador. Es perpendicular en este caso al terrestre, ¿sí? Y es equidistante hacia los polos porque vas a mantener la misma distancia entre qué cosa? Entre el polo norte y el polo sur. ¿Y cuánto va a ser esa distancia? Si el ecuador es, como te digo, si el ecuador es 0 grados como referencia, entonces el norte, ¿cuánto tendrá? El polo norte tendrá 30 grados norte. ¿Sí? En cambio, el sur lo que vamos a tener es lo siguiente. También vamos a tener 90 grados, en este caso sur. ¿Sí? 90 grados. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Consultas, curiosidades sobre el ecuador terrestre? ¿Alguna pregunta? Listo. Muy bien. Continuamos, chicos. Entonces dejamos el ecuador y ahora nos vamos a ver otros círculos. ¿Sí? En este caso son los paralelos. Los paralelos, acuérdate, son círculos menores. ¿A quién? Al ecuador. ¿Sí? Son círculos menores trazados paralelamente. ¿Sí? Son círculos menores trazados paralelamente al ecuador. ¿Ya? Acuérdate que un paralelo nunca va a ser qué cosa más grande que el ecuador terrestre. ¿Sí? Nunca va a ser más grande que el ecuador terrestre. ¿Sí? Más bien los paralelos son pequeños. ¿Sí? Y los podemos trazar consigo qué cosa de manera que
de manera infinita. Acuérdate eso. Podemos trazarlos de manera que infinita. O sea, pueden trazar los que ustedes se le venga la reverenda gana. Se pueden trazar infinitos. Además, eso sí, van a variar de tamaño. Dense cuenta, por ejemplo, en este paralelo que está de 23 grados 27 minutos con el de 66 grados con 33. Si se dan cuenta, el de 20 grados es más grande que el de 60, en este 66 grados. ¿Qué quiere decir? Que mientras más me acerco a los polos, los paralelos van a ser cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Van a ser más pequeños. Me acerco al ecuador, los paralelos, ¿cómo van a ser? Van a ser, sigo, acuérdate, van a ser más grandes. ¿De acuerdo? Ahora, los paralelos sirven para fijar consigo, ¿qué cosa? Valores de latitud, que más adelante te lo voy a explicar. Pero, escucha bien, escucha bien. Dentro de los paralelos vamos a encontrar dos grupos de paralelos importantes. ¿Cuáles son esos dos grupos de paralelos, en este caso, importantes? A ver, ¿cuáles son los grupos de paralelos importantes? Son, en este caso, los trópicos, ¿sí? Que se encuentran a ¿cuánto? A 23 grados, 27 minutos del Ecuador, ¿sí? Del Ecuador. Y los círculos polares, ¿de acuerdo? Los círculos polares, que se encuentran a ¿cuánto? A 66 grados, 33 minutos también del Ecuador. Ahora, en el caso de lo que serían los trópicos, también, ¿sí? En el caso de lo que serían los trópicos, son en este caso dos, igual que los círculos polares, sino que en el caso de los trópicos, el trópico que está en el norte, ¿cómo se llama? Ahí te lo voy a ampliar, es el trópico del cangrejo, el trópico de Cáncer. Mientras que el trópico que está en el sur sería en este caso el trópico de ¿qué? El trópico en este caso de Capricornio, trópico de cabrito, ¿sí? De Capricornio. ¿Sí? No alcanza. Vamos a borrar algo acá. El punto. Listo. Trópico de Capricornio. ¿Sí? Ahora, los círculos polares, en el norte yo tengo a 66 grados 33 minutos al norte, círculo polar ártico, y ¿qué cosa? Y en el sur, ¿sí? Y en el sur, el círculo polar antártico. Muy bien, Julián, excelente. Círculo polar antártico, ¿sí? Oye, para que vean, ¿por qué son conceptos como en este caso paralelos importantes? Porque me van a permitir la separación entre zonas térmicas. Acuérdate eso. Me va a permitir la separación entre zonas que, entre zonas térmicas, ¿sí? Entre las zonas tropicales, que están en los trópicos, con las, ¿no? ¿Sí? Con las zonas, en este caso, templadas, que van a estar entre los trópicos y los círculos polares. En cambio, los círculos polares me van a separar las zonas templadas con la zona que fría. Acuérdate, los trópicos separan las zonas, ¿qué cosa? Tropicales con las zonas que templadas. Y los círculos polares, las zonas templadas con las zonas frías. Acuérdate eso. Ahora, si yo soy un poquito más observador, o mejor dicho, ustedes son un poco más observadores, se darán cuenta que los valores de los trópicos y los círculos polares, ¿con quién coinciden, chicos? ¿Con quién coinciden los valores de los trópicos y los círculos polares? Así es, con la inclinación del eje terrestre, exactamente. Entonces, ¿por qué se han determinado en esa posición? ¿Por qué no se ha determinado entre 30 a 60? ¿Qué? ¿Por qué? Por el siguiente motivo. ¿De acuerdo? Por el siguiente motivo. Dado la inclinación del eje de la Tierra, dada la forma de la incidencia de los rayos van a incidir de manera directa hasta los trópicos, generando, reitero, la zona tropical. A partir de los trópicos, ¿no? Ya como yéndose hacia la zona de los círculos polares, los rayos solares van a comenzar a caer oblicuamente, ¿sí? Comenzar a caer oblicuamente, lo que generaría, como hemos estado hablando, la zona que templada, ¿sí? La zona que, la zona templada, ¿ya? La zona templada, ¿ya? Y de los círculos solares, obviamente hacia los polos, los rayos solares, ¿cómo van a ir?
van a pasar en este caso potencialmente, van a pasar de frente, generando una menor incidencia y como te decía, pues obviamente generando una menor incidencia y una menor temperatura. Las zonas. Entonces, en este grafiquito que estoy haciendo abajo, si se dan cuenta, estoy poniendo trópico, estoy poniendo ahí círculo polar. Si se dan cuenta, grafiquito, los rayos solares caen directo en los trópicos, ¿no? Pero por la forma de los trópicos hacia los círculos polares caen oblicuamente y los círculos polares pasan tangencialmente, o sea, pasan de frente. Entonces eso genera las zonas térmicas. Por eso que están establecidos en esa posición y obviamente son considerados importantes. Ahora, si yo me pongo algo más profundo, diría, por ejemplo, ¿por qué le llamamos en este caso Capricornio? Porque la incidencia de los solares en el trópico de Cáncer será el 21 de junio. Caen con más fuerza, con más incidencia el 21 de junio. Yo te pregunto qué constelación tú tienes arriba el 21 de junio. ¿Qué constelación tú tienes arriba el 21 de junio? ¿Ah? ¿Arriba el 21 de junio Capricornio? No, Cáncer. Eso se llama trópico de Cáncer. En cambio, en cambio, el 22 de diciembre cae directamente sobre el trópico de Capricornio. Hoy día está cayendo directamente sobre el trópico de Capricornio. Entonces, arriba, ¿qué constelación encontramos? Encontramos constelación de qué? De Capricornio. Por eso. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, cambiar de posición a los trópicos y los polares, pues tenemos que mover al eje. Movemos el eje, se mueve la posición de la Tierra, se mueve la incidencia de los rayos solares. Si yo quiero cambiar que no sea Cáncer, que sea, no sé, Géminis, o que sea, no sé, Escorpio, entonces obviamente lo que tengo que cambiar, o mejor dicho, lo que se tiene que cambiar es la incidencia, la fecha, en este caso, la incidencia. ¿Quedó claro hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Quedó claro ahí sobre los trópicos y los círculos polares, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ya para pasar, en este caso, a ver los meridianos. Muy bien, listos. Pues nos vamos ahora, nos vamos a los meridianos. Los meridianos son, en el caso, arcos o semicírculos, si también quieres ponerlo así, ¿sí? También podemos decirlo que son semicírculos o arcos de 180 grados. O sea, son círculos que no son círculos en sí, ¿de acuerdo? Son círculos que no son círculos, sino son arcos o semicírculos de 180 grados que se unen en donde, en los polos. Obviamente cuando se cruza con quién, con un paralelo, forman que ángulos que rectos, ¿sí? Ángulos rectos, ¿sí? Igual que en este caso que los paralelos podemos trazar en este caso infinitos. Pero hay un detalle, ¿cuál es el detalle? El detalle es el siguiente, chicos. El detalle va a ser el siguiente, que en el caso de los meridianos, ¿sí? En el caso de los meridianos, no varían de tamaño. Acuérdate, el paralelo es un objeto, se trazan infinitos y varían de tamaño de acuerdo a su proximidad al ecuador o al polo. En cambio, los meridianos son semicírculos, arcos, si quieres decirlo así, de 180 grados, que puedo trazar en este caso, ¿cuánto? Infinitos, ¿de acuerdo? Puedo trazar infinitos y, como te digo, no van a variar de tamaño. Otro detalle es que el paralelo es horizontal y el meridiano lo trazamos de manera, ¿qué cosa? Vertical, ¿ya? Entonces, obviamente cada uno fija un valor de qué cosa, esto es importante, fija un valor de longitud, ¿sí? Siendo el máximo valor 180 y en este caso el mínimo 0 grados. Los principales, ¿cuáles son? El meridiano de quién? De Greenwich, ¿sí? O también llamado, ¿qué cosa? Meridiano, ¿qué? Ahí te hecho. Meridiano base, ¿sí? El meridiano base, ¿sí? También le vamos a llamar el meridiano, ¿qué? Meridiano base, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que me va a servir de referencia para el trazado de qué cosa, de otros, en este caso, meridianos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también va a servir de referencia para la ONU internacional. Hoy te voy a explicar esto cómo, ¿ya?
Primero, ¿por qué? Ahí te dice. Ahí está. Primero, ahí te dice. Ay, se me escapa el teclado. Ya, acá. Primero, meridiano base porque te va a ir a la Tierra en hemisferios. ¿Sí? Está el hemisferio oeste, también llamado ¿qué cosa? Occidente, también llamado ¿qué cosa? Poniente. En cambio, a tu derecha, tú tienes ¿qué cosa? A la derecha del Greenwich, tienes el este, también llamado oriente, y también llamado ¿qué cosa? Levante. ¿De acuerdo? Levante. ¿Sí? Oriente, levante. ¿Por qué en este caso esos apelativos? Acuérdate, la Tierra gira de oeste a este. Pues al girar de oeste a este, los rayos solares van a llegar primero a dónde? Van a levantarse por el lado este. ¿Entiendes? Siempre van a ser primero por el este. Y se va a poner por el lado ¿qué? Oeste. ¿Ya? Acuérdate, la dirección de la Tierra es de oeste a este. Como gira de oeste a este, ¿ya? Obviamente los primeros que ver los rayos solares, ¿quiénes? Los del hemisferio ¿qué? Este. ¿Ya? Y los últimos en verlos serían los del hemisferio ¿qué? Oeste. Ahora, obviamente, ya a partir de la etapa de los grandes descubrimientos y también con las comunicaciones específicamente ya en el siglo XIX, producto de la revolución industrial, lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, chicos, que obviamente hubieron problemas horarios. Por eso se estableció el Greenwich como referencia para, ¿qué cosa? Lo que serían franjas de meridianos llamados, ¿qué? Usos horarios. Es decir, que dentro de cada franjita, todos los lugares que estén dentro de una franjita van a tener la misma hora. Ahora, todos los lugares que estén siempre hacia el este, acuérdate, todos los lugares que estén hacia el este van a tener siempre las horas adelantadas, ¿de acuerdo? Porque acuérdate, son los primeros en amanecer. En cambio, cuando estás hacia dónde? Hacia el oeste, tienes menos horas, porque eres lo último, ¿qué cosa? O sea, vamos a decirlo así, es lo posterior a ver los rayos solares y dónde se pone el sol. Ahora, en Greenwich mediodía, o sea, cuando en Greenwich son las 12 horas, ¿qué cosa sucede? Mira, cuando en Greenwich son las 12 horas, ¿sí? Todos los lugares que están hacia el lado oeste van a estar, ¿qué cosa? De la AM. En cambio, los lugares que están en donde la parte oriental van a estar de la PM. Eso cuando en Greenwich es mediodía, por si acaso. Cuando en Greenwich es mediodía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna curiosidad? ¿Hasta ahí alguna curiosidad, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a la línea interna de cambio de fecha, que es el antimeridiano de qué? El antimeridiano de Greenwich. ¿Sí? Es el antimeridiano. ¿Sí? Ya, el antimeridiano. ¿Por qué le decimos en este caso el antimeridiano? Habla. ¿Por qué le decimos el antimeridiano? Porque es el opuesto muy bien a Greenwich. Entonces, si es este de acá, sería este. Y el de acá sería en este caso el oeste. Entonces, la paralelidad de este meridiano, antimeridiano de 180 grados, que se lo puede distinguir, es que es internacional el cambio de fecha. ¿Por qué? Mientras en Greenwich son las 12 horas, acá en el meridiano de 180 serían las 0 horas. Ya, las 0 horas. ¿Qué quiere decir? O 20, ¿qué quiere decirlo? Que acá ya se está iniciando un nuevo día. ¿Qué día estamos hoy? 22, ¿no? ¿Sí? 22. Entonces acá estamos comenzando ya el 23 de qué? Diciembre. ¿Sí? El 23 de qué? De diciembre. ¿Sí? Mientras que en el oeste continúa siendo el 22 de qué? El 22 de diciembre. ¿Sí? El 22 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, no pueden ser círculos máximos. Los círculos máximos es el ecuador nada más. Círculo completo son los paralelos y estos son semicírculos nada más. Ese texto está mal. Así es. ¿Cómo ganas? Por ejemplo, estás, a ver, Iván, estás hoy día 22 de diciembre, mañana es tu santo. Entonces, ¿qué hacemos?
Iván, cruza pues. Cruzas hasta el 23, ¿qué cosa? Hasta el 23, cruzas hacia el este y ahí estás 23, entonces haces tu cumpleaños. ¿Sí? Haces tu cumpleaños. Pero solamente se te está permitido hacer tu cumpleaños hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué? Simple, se acabó tu santo, pues. Ya, se acabó tu santo. Entonces, ¿qué te queda hacer? Muy bien, lo que te queda hacer es lo siguiente. Agarrar tu avión y ahora irte hacia dónde? Hacia el oeste. Porque aquí están, ¿qué cosa? 23 de diciembre. Es decir, puedes volver a qué cosa? A repetir, celebrar doble. Eso tienes un avión y todas esas cosas, ¿sí? Y todas esas cosas, ¿sí? Podemos ir al futuro. Algo así, ¿sí? Así es simple. Obviamente la cuestión parece simple, pero es más compleja porque mayormente cuando un avión va del oeste al este, eh, que cruce el meridiano, va al revés, se cruza toda la Tierra, ¿no? En cambio, cuando se viene del este al oeste, sí cruza por el meridiano, ¿no? Porque tiene que ver un poco los vientos. Ya, dependiendo, ya tendríamos que ver consigo qué cosa, un poco los temas horarios ya. ¿Sí? Listo, chicos. Dejamos entonces el meridiano, ¿sí? Del cambio de fecha, dejamos consigo, obviamente, el meridiano de Greenwich, que es de la hora, ¿sí? Vamos ahora a dónde? Nos vamos rápidamente. Obviamente ahí tú tienes consigo por dónde cruza, ¿sí? Por dónde está cruzando, ¿sí? El círculo polar antártico cruza por América del Norte, Europa, Asia, el tópico de Cáncer, América del Norte, África, Asia, y el ecuador terrestre, América del Sur, ¿cómo se llama? ¿No? América del Sur, eh, África, Asia y Oceanía, el trópico de Capricornio, América del Sur, África, Oceanía, ¿sí? Y el círculo polar antártico, la Antártida. Entonces, si te das cuenta, el Greenwich está cruzando solamente Europa, África y Antártida. Y ahorita lo que estoy marcando es el punto 15, donde, como se dice, con, ¿sí? ¿Sí? Concuerda que sería en este caso el Golfo de Guinea, en las costas de África, ¿no? ¿Sí? En la parte del mar oriental, en este caso de África. Pregunta, dudas hasta ahí, ¿ya puedo pasar, Catherine? Sí, muy bien, pasamos ahí. Entonces, listos. Muy bien, dejamos esto y ahora nos vamos a la parte aplicativa. Ahí tenemos que ser muy importantes. La parte aplicativa, lo de las líneas, porque hablar de la precisión, ¿cómo podría graficarlo? Fíjate, Lisbeth, ahí pasé. Ahí está este acá. ¿Qué sucede? Ya. El meridiano estaría a los costados, pues. Estaría el antimeridiano, en los costados. Sino que obviamente hemos abierto, pues, qué cosa, abierto a la Tierra, por eso que no se ve. ¿Sí? Y este está cruzando solo el Océano Pacífico. Ahora, si tú te das cuenta, no lo tenemos trazado recto. ¿Por qué? Porque en el medio encontramos islas. ¿Sí? Entonces, estos archipiélagos, imagínate, pues, los problemas horarios, ¿no? Que podrías generar en este caso si cruza así tal como cual. Entonces, para evitar eso, obviamente los países que están en el medio, o sea, los archipiélagos, deciden correr hacia el este, hacia el oeste, según en este caso les convenga. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ahora sí, Lisbeth. Ya. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al tema aplicativo. ¿Qué cosa es el tema aplicativo? El tema aplicativo se refiere a lo siguiente, chicos. A que las líneas imaginarias y círculos imaginarios, o sea, lo que son los paralelos, los trópicos, esto de, ¿cómo se llaman los meridianos? Paralelos y meridianos, ¿para qué los describimos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de estos es poder ubicarnos y orientarnos en la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Cómo los ubicamos y los orientamos? O sea, lo que hemos visto en la primera parte, escúchenme, lo que hemos visto en la primera parte, principalmente es la parte descriptiva.
cosa es, qué características tiene. Ahora vamos a la aplicación. Y la aplicación es en este caso en el tema de las coordenadas geográficas. ¿Sí? En el tema de las coordenadas geográficas, que son los ángulos formados por la intersección de un paralelo y un meridiano. ¿De acuerdo? Ya, son los ángulos, ¿qué cosa? ¿Sí? Son los ángulos formados por la intersección, ¿sí? Son los ángulos, ahí dice ángulos formados por la intersección, ¿sí? La intersección, no entraste acá. Voy a ponerlo acá abajo. ¿Sí? La intersección de un paralelo y un meridiano. Meridiano. Acuérdate, la función de ellos es que permite, ¿qué cosa? Permite, ¿ya? Permiten ubicarnos y orientarnos, ¿ya? Permite ubicarnos y orientarnos, obviamente, en la superficie terrestre. Entonces, ¿cómo yo me hallo en la Tierra? Pues, para hallarme en la Tierra, pues no voy a decir Asia. Imagínate, pues recorrer toda Asia para encontrarte, no. Estoy en China, imagina recorrer China. Estoy en tal ciudad de China, pasearme. Entonces, lo más recomendable es qué cosa, que me des tu coordenada. ¿Y cómo es tu coordenada? Tu coordenada simplemente es el valor de tu paralelo y el valor, en este caso, de tu meridiano. ¿Sí? El valor de tu paralelo y tu meridiano. Entonces, para nosotros el caso de la latitud, acuérdate, es la distancia angular de un punto cualquiera respecto a quién, al eje terrestre. O sea, el valor referencial, o sea, el ecuador, ¿cuánto vale? 0 grados. El máximo valor, ¿dónde está? En los polos, que es 90 grados, que puede ser en este caso al norte, ¿sí? Al norte, como en este caso al sur. ¿Sí? 90 grados al norte como 90 grados en este caso al sur. ¿Sí? 90 grados al norte como 90 grados en este caso al sur. ¿Sí? Pero lo más importante, chicos, y lo hemos visto anteriormente, es que estos valores se aplican a todos los paralelos. Todos los paralelos tienen valores de qué? De latitud. Acuérdate eso. Todos los paralelos tienen valores de qué? De latitud. ¿Ya? En el caso de la longitud, ¿qué pasa con el caso de la longitud, chicos? Es la distancia angular que en este caso vamos a tener respecto a quién. En este caso el meridiano base. ¿Cuál es el meridiano base? Ya le hemos dicho, Greenwich. Y este va a valer ¿cuánto? 0 grados. Entonces, ¿dónde está el opuesto? El opuesto está al otro lado. ¿De acuerdo? Está al otro lado. Y en este caso el de 180 grados o antimeridiano de qué? O antimeridiano en este caso de Greenwich. ¿Sí? O antimeridiano en este caso de Greenwich, ¿ya? 180 grados, o también llamado antimeridiano de qué cosa, de Greenwich. Ahora, tú puedes ir en este caso hacia el oeste o hacia el este, que son los meridianos en los cuales obviamente parte el Greenwich. Ahora, recuerda, los valores, ¿a quién se los colocas? Se los colocas, recuerda bien, a los meridianos. Todos los meridianos van a tener valores de qué? De longitud. ¿De acuerdo? Todos los meridianos van a tener valores, en este caso, de longitud. Por eso, en este caso, ¿sí? En este casito donde te dice la ciudad de Lima, te dice, se localiza a 12 grados 4 minutos 0 segundos, LS. ¿Qué quiere decir LS? Latitud sur. En otras palabras, te está dando ahí, en esos 12 grados, LS o latitud sur, te está dando el valor de quién? De su paralelo. ¿Sí? El paralelo donde está ubicado la ciudad de Lima. Mientras en este 77 grados, 20 segundos, longitud oeste, es, ¿qué cosa? El meridiano donde está la ciudad de Lima, que está, en este caso, 77 grados, 3 minutos, 20 segundos, longitud oeste, respecto al meridiano de Greenwich. En cada paralelo, 12 grados, 4 minutos, 0 segundos, latitud sur, respecto al paralelo base o ecuador terrestre. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, chicos?
Entonces, acuérdate, la coordenada es la intersección de ambos. No solamente te doy la latitud, ¿no? Porque imagínate, si me das solamente la latitud, yo te tengo que buscar en todo ese paralelo, ¿sí? Si me das solamente la longitud, yo tendría que buscarte, ¿qué cosa? En todo ese meridiano. Entonces, para ser más preciso, la intersección. Esa es la coordenada geográfica, ¿de acuerdo? Eso sería la coordenada, en este caso, geográfica, la intersección de un paralelo y un meridiano. LW es latitud oeste, sino que mayormente usamos el W, que es el inglés, ¿no? De acuerdo a longitud oeste, ¿no? Longitud west, ¿no? ¿Sí? LW es longitud, ¿sí? ¿Ya? Acuérdate, norte y sur es latitud, W y E es longitud, ¿sí? Es longitud, ¿de acuerdo? Es longitud. Cuando veas W y E es longitud, cuando veas N y S es latitud, acuérdate eso, ¿sí? Listo. Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades, chicos, vamos. ¿Todo claro? ¿Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí, podemos pasar. A ver, ¿listos? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Escuchan? Un ratito, un ratito. Se pega. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí se aclara. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ahorita está fallando, exactamente. Pero bueno, ahí tenemos en este las claves. Por cuestión de tiempo no vamos a poder leer las preguntas de frente al tema de las claves. Ahí te las dejo. ¿Sí? Ahí te las dejo. ¿Sí? Y ahí tienes las claves en este caso de geografía. La uno es la letra C, la 2 es la letra C, la 3 la letra de mixer y 4 dedo. ¿Sí? 4. ¿Sí? Así es, C cata. ¿No? C cata. Preguntas, dudas hasta ahí, curiosidades. Ya, longitud es a los meridianos y es oeste y este, cuando está en W y E. ¿De acuerdo? Latitud es en los paralelos y lo tienes en este caso en norte y sur. ¿Sí? En norte y sur, Nikita. ¿Sí? Esa es latitud. ¿Ya? Muy bien, chicos. Dejamos rápidamente entonces lo que es ya geografía y nos metemos en este caso a la parte de cívica. Muy bien. El curso de cívica, chicos, en lo personal yo lo divido en 3 capítulos. ¿Sí? 3 capítulos. Acuérdate, geografía eran 4. Matemática era en este caso física, biológica y era humana. En el caso de cívica son 3, en el cual el primero es conocer nuestros derechos, ¿sí? Nuestros derechos humanos y derechos constitucionales. Vamos a conversar también bastante de eso. Segundo capítulo, el tema de lo que sería la convivencia democrática. O sea, ¿para qué conocer nuestros derechos? En este caso, sobrellevarnos bien dentro de esta sociedad. Y eso es lo que aborda la convivencia democrática, que es algo que está fallando todavía mucho en nuestro país. Y en el caso de lo que sería el tercer y último capítulo es el conocimiento del Estado. De acuerdo, en estos últimos 4 años, ya prácticamente nos vamos para el quinto año, ¿sí? Obviamente hemos visto, obviamente, toda una situación coyuntural muy, muy desprolija que prácticamente nos está pasando ya factura. Factura, obviamente, en el campo sanitario, porque no tenemos vacunas, ¿sí? En el campo, ¿qué cosa? En el campo económico, están bajando las calificaciones por todo este caos. Y obviamente en el campo también político, que bueno, cada vez vemos este desmadre. Entonces, para ir formando ciudadanos y que no estemos cometiendo errores, en este caso, en elegir a nuestros representantes, ¿no? A nuestros famosos padres de la patria, a los que nos gobiernan, obviamente es importante en este caso este curso de educación cívica.
Entonces, para eso vamos a empezar a hablar sobre la noción de los derechos que humanos, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son los derechos fundamentales y dentro de la Constitución, las garantías? Y por último, la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de facultades inherentes a la persona, ya son inherentes en este caso al ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces, son todas estas garantías esenciales que goza toda persona para que pueda vivir como qué, como un ser humano. Sin estos derechos no podríamos ejercer, ¿qué cosa no podríamos ejercer? Nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y en este caso espiritualidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? No podríamos ejercer plenamente eso. Pues ahí tenemos una imagen del 12 de noviembre, en el cual obviamente tras de acuerdo, este interrecto, ¿no? En el cual obviamente vimos que nuestros derechos obviamente iban a ser mutilados, ¿no? Obviamente pues no nos iban a dejar, ¿qué cosa? Expresarnos plenamente, ¿ya? Entonces está claro, acuérdate, de garantías que permite ser un ser humano. ¿Cuáles son las características de derechos humanos? Primero, universales. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos es para todo ser humano, no importa el lugar donde esté ni el momento. ¿De acuerdo? Son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Un derecho te lleva al otro. ¿Sí? Un derecho te lleva al otro. Entonces, están concatenados, están unidos. ¿Sí? Están en este caso unidos. Indivisibles. No te voy a dar medio derecho, tres cuartos, no. No te voy a quitar un octavo de derecho, no. El derecho es integral al individuo, a la persona. Inalienable. Nadie te puede quitar tu derecho. Nadie te puede quitar los derechos humanos. Nadie. Y menos te los pueden, ¿qué cosa? Quitar de manera violenta. Por eso son inviolables. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Son incondicionales. No está sujeto a condición. O sea, si no cumple ciertas condiciones no va a tener derechos humanos. No. Acuérdate. Los derechos son propios de la persona. E imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad. O sea, que cumplimos 65 años, ya, bueno, se acabó nuestra jubilación y bueno, pues se acabaron nuestros derechos. No, no, no. Los derechos no tienen caducidad, ¿de acuerdo? Por eso son imprescriptibles. ¿Y por qué? Por la característica más fundamental. Los derechos son inherentes al ser humano. Son propios de la naturaleza humana, derivan de esa naturaleza humana. O sea, son, como te decía, inalienables, inviolables, incondicionales, imprescriptibles, indivisibles, independientes, universales, por el simple hecho de ser inherentes, por el simple hecho de ser, ¿qué cosa? Ser humanos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos, obviamente, ha sido una lucha constante de qué cosa? Por el hombre, ¿sí? Una lucha constante. Se han estado una lucha constante porque se han ido obteniendo ya a lo largo de los tiempos. Porque si nosotros vemos desde 1789, con la primera generación hacia atrás, los humanos no teníamos derechos. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente teníamos mayormente un gobernante, cosa, un gobernante que era un emperador, que alguien que nos sometía, o como nos hicieron creer la idea del rey, de que obviamente era un enviado de Dios, era un descendiente de Dios y que por eso tenía la facultad de qué cosa, de poder, en este caso, reitero, poder decidir nuestro destino. ¿Sí? En otras palabras, antes de la Revolución Francesa, ¿sí? Para que lo entiendas así, obviamente tu destino estaba en manos de tu gobernante o de la iglesia. Ellos te decían qué hacer, no te dejaban ser plenamente. Entonces, es importante el siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Qué? Porque empieza a haber consigo toda una revolución. ¿En qué sentido? ¿Por qué el rey tiene que decirme qué hacer? ¿Por qué la iglesia tiene que condicionarme mi expresión? ¿Por qué? Empiezan a surgir toda esta serie de cuestionamientos que a través de la Revolución Francesa, ¿sí? Y la primera declaración de derechos que vamos a tener del individuo, del ciudadano, es que nace la primera generación de derechos, que son los derechos civiles y políticos, derechos individuales, derecho a la vida, derecho a la integridad física,
a la libertad de opinión, conciencia y religión. O sea, tú ya podías cuestionar a tus autoridades nacionalidad. O sea, tú eras de un país, ¿de acuerdo? A elegir y ser, o sea, tú puedes elegir a un gobernante, como también tú puedes ser el gobernante y lo más importante, el derecho que a la propiedad. Entonces, para el siglo XIX, o sea, el siglo siguiente, ¿qué es lo que sucede? Bajo el marco de la revolución industrial, empieza nuevamente a qué? A vulnerarse, ¿qué cosa? Que serían los principios de los derechos humanos. ¿Cuáles serían los principios? La dignidad del ser humano, ¿ya? La libertad, ¿sí? Y la igualdad. Esos son los tres principios fundamentales de los derechos humanos. Dignidad, libertad y igualdad, ¿sí? Libertad, dignidad. Entonces, en la revolución industrial, otra vez, estamos hablando qué cosa, que el obrero otra vez veía vulnerada su libertad, dignidad y su igualdad, obviamente. Entonces, esto obviamente generó consigo una serie de luchas sociales que terminaron desencadenando la segunda generación de derechos, que serían los derechos económicos, sociales, culturales. Derecho al trabajo económico, a la seguridad social, a un salario justo, obviamente este es un social económico, el derecho a la huelga, que también sería un derecho social, a la sindicalización y el derecho a la educación, que hoy solamente lo gozaban quienes, algunos privilegiados. ¿Ya? Entonces, obviamente esto se consolida en el siglo XX, pero en el siglo XX, a inicio, en la primera mitad, las dos guerras mundiales se cuestionan. ¿Qué cosa? Se cuestiona, digo, ¿qué cosa? Se cuestiona nuevamente esto de los derechos. Es así que con el nacimiento de las Naciones Unidas se busca una tercera generación, que es la tercera generación que enfoca a los pueblos, a la solidaridad, a los derechos colectivos, derecho a la paz, a la libre determinación, en este caso los pueblos, a un ambiente sano, al patrimonio, derechos universales, en otras palabras. Actualmente, este siglo XXI también estamos a puertas de una cuarta generación, ¿sí? De acuerdo a una cuarta generación. Y esto obviamente se da ¿por qué? Por los cambios sociales, cambios económicos y cambios también culturales que estamos viviendo en este siglo XXI. ¿No? Todo esto influenciado mucho por el tema tecnológico. Entonces, obviamente, estamos en ese proceso de cambio. No está formalizado, pero estamos en ese proceso de cambio hacia una cuarta generación de derechos humanos. ¿De acuerdo? Continuamos y ahorita voy a responder la pregunta de Alondra, ¿sí? Y nos vamos en este caso a los derechos fundamentales de la persona humana y la constitución política. ¿Qué cosa es la constitución política? La constitución política es la norma suprema que tiene el Estado peruano, ¿sí? Es la norma en este caso que tiene que ser clara y concreta y que rige, obviamente, ¿qué cosa? Nuestro actuar dentro del Estado peruano, dentro de la sociedad peruana. Además, además, esta constitución se basa, ¿qué cosa? Se basa, obviamente, en lo que serían los derechos, ¿qué? Los derechos humanos. Donde el artículo 1, por eso es importante, chicos, que tengan una constitución siempre a la mano, ¿sí? ¿De acuerdo? No tanto, estimada Lisbeth, no tanto, no tanto, ¿ya? Los derechos fundamentales de la persona humana y la constitución política están vinculados. Entonces, obviamente, como te digo, es la norma suprema. El artículo 1 dice, la defensa de la persona humana, el respeto a su dignidad es el fin supremo, ¿qué cosa? De la sociedad y el Estado. Acuérdate, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ese es el primer artículo. Acuérdate, el individuo, la persona humana, es el, ¿qué cosa? Es el fin supremo de la Constitución y del Estado peruano y de la sociedad peruana. La dignidad, recuerda, es un valor, un derecho innato, ¿no? Sí, el derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es, ¿qué cosa? Es un ser racional que posee esa libertad y es capaz de crear cosas, por eso obviamente tenemos esa dignidad. El artículo 2 es un artículo muy interesante. Ustedes cuando vean en la Constitución, hay 24 incisos, ¿de acuerdo? En el cual, en este caso, en estos 24 incisos,
¿sí? En estos 24 incisos, los vamos a agrupar así, en personalísimos, igualdad ante la ley y entre otros. Los derechos personalísimos, el derecho a la vida. Ahí Alondra me preguntaba, por ejemplo, lo siguiente, profe, ¿cuándo empieza o mejor dicho, los derechos humanos? Se habla que los derechos humanos empiezan de la concepción, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, de ahí, en este caso, ya el no nato tiene derechos. Obviamente los derechos que lo faculte, porque no va a tener el derecho al tránsito, o sea, no va a salir del vientre y se va a ir caminando, no. Obviamente dentro de eso va a tener consigo qué cosa, derechos. Eso es lo que obviamente contempla la Constitución peruana. El derecho a la identidad, a tener qué cosa, un nombre, un apellido, a la integridad moral, psíquica y física. O sea, nadie te puede desvirtuar, nadie te puede atormentar y menos nadie te puede qué cosa, agredir. Así como también el derecho al libre desarrollo y bienestar. Tienes que tener acceso a muchas cosas que contribuyen a tu libertad de desarrollo y bienestar. Los derechos e igualdad de la ley, ¿qué quiere decir? Esta segunda categoría, dentro de los 24 incisos, no está así, nosotros lo hemos agrupado así, en el cual habla principalmente de la igualdad ante la ley, en el cual nadie debe ser discriminado por ningún motivo, sea raza, sexo, idioma, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Sí? Si alguien lo hace, estaría vulnerando tus derechos constitucionales. En los derechos de libertad individual a elegir el lugar de residencia, a transitar dentro del territorio, ¿no? A salir y entrar cuando te dé la reverenda gana, ¿de acuerdo? En el intelectual, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. O sea, tú puedes, en este caso, manifestarte libremente a través de las redes sociales, no como ese bodrio de proyecto que hicieron, en este caso, restringir, obviamente, las redes sociales. Eso vulneraba nuestro derecho de difusión del pensamiento. En las libertades civiles hablamos reunirnos pacíficamente sin armas, podemos hacer nuestra apoyada tranquilamente. Asociarnos, pueden ustedes formarse ahorita un colectivo, ¿no? Colectivo Presa Marcos por el ingreso directo a San Marcos, se me ocurre, no sé, a constituir fundaciones sin fines de lucro y principalmente la inviolabilidad de domicilio. O sea, nadie puede entrar a tu casa sin autorización, ¿qué cosa? Tuya. ¿De acuerdo? En lo espiritual, todos tenemos el de libertad de conciencia, profesar una religión y el ejercicio público de confesiones. En otras palabras, el Estado peruano es un Estado laico, ¿sí? O sea, nadie te puede discriminar, excluir, obviamente, por tu credo, ¿sí? Por tu credo. En el caso de las libertades económicas, a la propiedad de la herencia, a trabajar libremente con sujeción a qué? A la ley. O sea, puedes trabajar dentro de todo, ¿qué cosa? Dentro de la ley. O sea, tú no puedes ser un dealer de drogas. Eso no está dentro de la ley. Eso más bien es un delito. ¿De acuerdo? Ya, pero sí puedes trabajar de profesional, de oficios, carpintero, lo que tú quieras. Porque eso sí está dentro de la ley. ¿De acuerdo? La seguridad personal. La famosa presunción de qué cosa? La famosa presunción, en este caso, de inocencia. ¿Qué quiere decir? Nadie puede ser declarado culpable hasta que la sentencia diga qué cosa, lo contrario. Todos somos inocentes hasta que la sentencia diga lo contrario. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no dice, ¿de acuerdo? ¿Sí? O en este caso, o impedido lo que ella no prohíba, ¿ya? ¿De acuerdo? Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable de esclarecimiento, en este caso de qué? De delito. Ahí tenemos en este caso lo que pasó en esta última marcha, en el cual prácticamente muchos de estos chicos que salieron a manifestar fueron vulnerados este derecho. Y no hay prisión por deuda, salvo la deuda, ¿qué cosa? Alimentaria, que es en este caso por juicio de alimentos. Pero tú le puedes deber a Ripley y a Saga y no hay problema, no te pueden meter por cana por eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te pueden meter por cana por eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. La Constitución también contempla qué cosa, ¿ya? Eh, ahorita estamos viendo esto, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar ahorita, Maciel, no te preocupes. En el caso de las garantías constitucionales, chicos, ¿sí? En el caso de las garantías constitucionales, ¿ya? Son una serie de mecanismos que obviamente, ¿qué cosa? Que nos van a permitir proteger nuestros derechos constitucionales ante la vulneración de una persona o ante la vulneración del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, estas garantías son, en este caso,
Primero el habeas corpus cuando obviamente atentan contra tus derechos individuales, ¿sí? ¿De acuerdo? Tus derechos individuales, tu derecho a la vida, atentan contra tu integridad psíquica. Ahí actúa consigo qué cosa? Lo que sería el habeas corpus. Para el resto de derechos, como por ejemplo tu trabajo, tu acción de, bueno, de estar retenido, todo eso para el resto de derechos o invaden tu terreno, ahí tú puedes presentar consigo qué cosa, una acción de amparo, ¿sí? Una acción en este caso de amparo, ¿no? Ahí, en este caso, por ejemplo, te limita en este caso tu religión, presenta un habeas corpus. Eres detenido, presenta un habeas corpus. O sea, eres detenido sin razón aparente, ¿no? Eh, obviamente, ¿qué cosa? Se te restringe tu derecho de tránsito, como me preguntaba en este caso Maciel, en el cual por el estado de emergencia sanitaria se nos restringe ese derecho nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando hay estados, en este caso de emergencia, hay una restricción en este caso, algunas libertades. Sí, en este caso se habla de lo que sería estado de emergencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Y Julián ya me salió con la frase de Benjamín Franklin, ¿sí? ¿De acuerdo? En el caso de acción de amparo, acuérdate, es para el resto de hechos, ¿sí? Como inviolabilidad de domicilio, se meten a tu casa, ¿no? No te dejan en este caso trabajar, no te dejan formar tu sindicato, ahí tú puedes presentar una acción de amparo, ¿de acuerdo? De ahí tenemos lo que es el habeas data. El habeas data es cuando te restringen tu derecho a qué cosa, a la información. O hacen un uso indebido de información o se restringe la información. La acción de cumplimiento es cuando la autoridad o funcionario se niega a cumplir qué cosa, sus funciones. Y en el caso de la famosa acción de inconstitucionalidad. Para eso yo les recomiendo que vean la pirámide de Kelsen, chicos, la pirámide de Kelsen, que es sobre la jerarquía de normas. Chicos, me gana el tiempo. Lo dejo ahí, ¿les parece? El próximo martes me centro en esto, ¿sí? Me centro en esto. Hago rápido cartografía y me centro en las garantías constitucionales, ¿ya, chicos? Les dejo las claves por si acaso y cualquier duda, pregunta, la próxima semana en el break, ahí en este caso la solucionamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? La solucionamos. Ahí les dejo las claves, ¿sí? Y bueno, voy a parar la grabación. Vemos en este caso la próxima semana porque tiene que entrar en este caso el profesor. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo semana y en el break ahí conversamos un poco más de esta parte, ¿ya? Listo, feliz Navidad a todos, cuídense, chao. Encuesta. Al toque, marquen chicos, la encuesta docente al toque. Listo, chicos. Chao, feliz Navidad a todos, los quiero. Pasen